Los coches de Fórmula 1 son cada vez más grandes y no es una sensación, sino es un hecho evidente. Y os voy a dejar algunos datos rápidos. El primer Lotus de la historia, el Lotus 12 de 1958, tenía 3,3 metros de largo. Si nos vamos un poco más adelante, el Renault R25 con el que Fernando Alonso ganó su primer mundial, que yo creo que lo recordáis perfectamente, medía 4,6 metros. Y ahora mismo los coches de 2024 están sobre los 5 metros y 60 centímetros. Hemos ganado, por tanto, 1 metro de longitud en apenas 20 años. Y seguro que os preguntaréis por qué ha ocurrido esto, por qué crecen los coches. Bueno, pues hay muchas razones por las que han crecido los coches en los últimos tiempos. Con la prohibición de los repostajes en 2010, los depósitos, para empezar, pues son más grandes. También cuenta la aerodinámica. Si el coche es más grande, tiene más superficie aerodinámica para generar todavía más carga, más agarre. Y también cuenta que los ingenieros vieron en 2014 que con unos coches más grandes podían instalar los componentes de la unidad de potencia híbrida de una forma más eficiente. Pero hay otro motivo, además, muy importante, que explica este crecimiento, y está ligado directamente a la búsqueda de la seguridad. Hoy tenemos chasis fortísimos y grandes estructuras de absorción de impactos que antes no existían, y eso también ha contribuido a que los coches crecieran un poco. Los primeros coches de Fórmula 1 tenían un chasis tubular de acero y una carrocería exterior hecha de aluminio, lo que hacía que el piloto quedase tremendamente expuesto en caso de que tuviese un accidente. Eran estructuras en realidad muy frágiles. Eso empezó a cambiar en el año 1962, cuando Lotus inventó el primer monocasco para envolver y proteger al piloto. Entonces era un monocasco de aluminio, lo cual resultaba un diseño que sí era más ligero, aunque muy vulnerable en caso de impactos fuertes porque no era muy resistente. El cambio definitivo llegó en 1981 con la llegada del McLaren MP41, que fue el primer coche de la historia en tener un monocasco de fibra de carbono. ¡Oh, señor! La fibra de carbono. Al fin llegó. Es un material que ahora mismo conocemos muy bien, material sintético, 5 veces más fuerte que el acero y un 40% más ligero que el aluminio. Y eso lo convierte en el material por antonomasia de los coches de Fórmula 1, que además de pesar poco y de tener una mayor rigidez, la fibra de carbono también tiene una gran capacidad para absorber la energía. Esto hace que sea idónea para disipar las fuerzas G y minimizar el estrés sobre el cuerpo del piloto en caso de tener un accidente. Pero esto que ahora nos parece tan obvio, en su momento no era así. Mucha gente dudaba del carbono, hasta que John Watson salió ileso de un accidente fortísimo en el Gran Premio de Italia. A partir de ese momento, todo el mundo lo tuvo claro y el resto de equipos empezaron a seguir su ejemplo. De aquel McLaren de 1981 vienen los Fórmula 1 de ahora, porque los coches de hoy están construidos alrededor de un monocasco de carbono que es tan indestructible que se lo llama directamente célula de supervivencia. Alrededor de esta célula de supervivencia encontramos las estructuras de impacto, que son unas estructuras deformables que los equipos están obligados a poner por reglamento y que tienen el objetivo de proteger al piloto en caso de accidente. Los coches tienen 4 estructuras que protegen la célula de supervivencia. Una frontal, que está entre el alerón delantero y el pedalier. Una estructura trasera, que está entre la caja de cambios y el alerón, donde se sitúa la luz trasera. Y 2 laterales, una en cada pontón, situadas en la parte alta y baja del mismo. Estas 4 estructuras actúan de refuerzo para la célula de supervivencia y su objetivo no es otro que deformarse en caso de recibir un impacto, de tener un accidente, para así poder absorber la mayor cantidad posible de energía y proteger al piloto, aislar al piloto. Estas estructuras se refuerzan año tras año, muchas veces como consecuencia de accidentes, como fue el caso del vuelco de Guan Yu Zhou en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Su incorporación ha cambiado de forma radical el aspecto de los coches de Fórmula 1. De hecho, hasta 1987 era bastante habitual que los pies del piloto quedaran por delante del eje delantero, lo que suponía un riesgo inmenso en caso de un impacto frontal. Con las estructuras modernas que han implicado un coche más largo y más ancho, el piloto queda mejor protegido en la célula de supervivencia y el riesgo de lesión grave es ahora mismo mucho menor, afortunadamente. Todos estos sistemas se ponen a prueba en los famosos crash test de la Federación Internacional de Automovilismo, que son obligatorios para que un coche de Fórmula 1 reciba la homologación para poder competir. Sin estos tests superados no puedes competir, no puedes poner el coche en la pista. En total hay 18 pruebas de impacto distintas que comprueban la resistencia de los impactos frontales, traseros y laterales y que también evalúan la resistencia de la barra antivuelco. Estas pruebas se efectúan siguiendo un protocolo específico diseñado por la Federación Internacional y en presencia de un delegado técnico de la Federación que da fe de todo el proceso. La Fórmula 1 está en una búsqueda constante de la seguridad y no puede dormirse en los laureles porque la historia nos enseña que los coches siempre tienen un punto débil al que no estamos prestando atención. Siempre hay un accidente que supera todas estas medidas de seguridad y por eso hay que trabajar para evitarlo.